Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos a su canal de Comercial. Como siempre, saludándoles con mucho gusto, su amigo el maestro Héctor Herrera, y agradeciendo de antemano al incremento de los suscriptores. En esta ocasión platicaremos al respecto de lo que es la posición víctima-victimario, que es un tema muy importante, muy relevante en el ámbito de la investigación criminalística, que nos ayuda, desde luego, como un gran elemento para establecer una mecánica de hechos de una situación, de una condición delictiva en la que se presuma, pues obviamente exista un victimario por la condición de una víctima que se encuentra en el lugar de los hechos o lugar de hallazgo. Bien, iniciamos. Saludos para Colombia, para Estados Unidos y Canadá, desde luego nos suscribo a México, que nos siguen por YouTube y también pues por Facebook, para la página de Facebook de Comercial, por Instagram, que nos envíen sus comentarios, sus mensajes al WhatsApp del canal. Pues gracias, saludos. Como comentamos, nuestro tema es respecto a lo que es la posición víctima-victimario, ubicando desde luego que una víctima podemos considerarla como aquella persona que es dañada en su integridad, y por otro lado el victimario, pues la persona o personas, porque pueden ser varias, que infieren un daño o una serie de daños a la denominada víctima. La posición víctima-victimario debe considerarse como un estudio técnico-científico realizado a través de la aplicación de los principios de la criminalística, ya que también pues, obviamente se aplica la metodología, el método científico, y también está sujeto a la comprobación, desde luego. Todo esto en el cual pues nos debe arrojar un resultado, y ese resultado pues es conocer y establecer la posición real de la víctima al momento de haber sido dañada. Así también, desde luego, la posición del victimario al ejecutar la acción del daño. Desde luego, esto debe aportar grandes elementos que permitan desarrollar y comprender la mecánica del hecho. Observemos lo siguiente, ¿eh? Es muy frecuente que en un lugar de intervención los servicios periciales se encuentren con escenarios o escenas alteradas o viciadas, y desde luego esto puede ser de una razón no intencional o intencional. Sin embargo, cualquiera de los dos casos, el trabajo del perito de campo respecto a estas condiciones, pues es ubicar todos los elementos que permitan llegar a la conclusión certera de las posiciones de ambas personas al momento de la acción ejecutada, desde luego. Elementos, ¿qué tipo de elementos pueden ser? Pues de gran importancia, como lo son la posición en que pues, fue encontrado el cadáver, el cuerpo o los cuerpos, los tipos y características de las lesiones que presentan, los ángulos de incidencia y la existencia también, y condiciones de entrada y salida, si es que fuera el caso, producto de la dinámica del objeto vulnerante, así también como elementos semáticos, su dinámica desde luego, tejidos biológicos, elementos filamentosos, entre otros podemos citar. Vamos a poner un ejemplo, vamos a citar un ejemplo. Vamos a comentar, una persona de sexo masculino fue encontrada en el asiento delantero del conductor de un vehículo en una posición sedente, y que pues presenta una lesión producida por un disparo del arma de fuego, por las características, con un ángulo de incidencia de entrada ascendente en la región occipital y un orificio de salida en la región frontotemporal. Vamos, de acuerdo a ese ejemplo, a este planteamiento, teniendo en cuenta todo este planteamiento y aplicando desde luego el análisis de los indicios directos que se entiende deben existir en el lugar, o que en su caso hay rastro de que existieron en este mismo, como son, decíamos, los elementos semáticos en el asiento del vehículo, su dinámica de esos elementos, como es que llegaron y se impregnaron ahí, así como podemos hablar de que fuera por salpicadura, por ejemplo, por proyección, por apoyo, pudiera ser por
por escurrimiento, decíamos, por ejemplo, ¿verdad? Entre otros, su dinámica de esos elementos semáticos. Así también podemos observar los datos como las ropas, las características de las ropas, los elementos derivados de la pólvora en las ropas de la víctima, elementos filamentosos. Claro que en el caso de los elementos de la prueba tendrá que hacerse por medio de pruebas químicas, ¿verdad? Pero en el lugar como tal se observan inclusive los elementos semáticos, los elementos filamentosos, los tejidos biológicos, entre otros. Así también vamos a pensar que en este planteamiento la inexistencia de un orificio o una marca de impacto de un proyectil de arma de fuego en el toldo del vehículo. Todo esto, aplicando los principios, aplicando la lógica, aplicando las condiciones de todo este hecho, de acuerdo a cómo está planteado, pues nos permite observar que la agresión ejecutada pues no fue desde luego realizada desde el interior del vehículo, ¿verdad? No obstante, a que derivado de las pruebas de química que se hayan realizado a las ropas, se obtenga que la distancia del disparo se realizó con una condición de contacto o a corta distancia. No obstante a ello, de todo esto, de lo anterior, pues se puede desprender entonces que la posición víctima-victimario, en este caso, se tiene de esta manera. Primero, que la víctima se encontraba en el exterior del vehículo y en posición bipedestado, es decir, de pie y a espaldas del victimario. Por otro lado, el victimario se encontraba en el exterior también del vehículo, en una posición, desde luego, también bipedestado, es decir, de pie, y en la parte posterior o a espaldas de la víctima. Y por otro lado, también un dato muy importante en relación a todo ello es que el victimario pues, es de una estatura menor a la estatura de la víctima, también muy considerable. Desde luego que todas estas conclusiones se han obtenido pues de haber analizado prácticamente o realizado o llevado a cabo el análisis, el estudio muy específico, muy detallado, de que los elementos directos como los indicios conocidos, tales como elementos semáticos, su dinámica, decíamos, de salpicadura, de escurrimiento o de proyección, entre otros, así también como el tejido biológico y los elementos filamentosos, pues estos fueron encontrados en el exterior del vehículo. Obviamente es un planteamiento, es un ejemplo que pueda sonar muy sencillo, que pueda sonar muy, desde luego, muy tranquilo, muy sencillo, y que en la práctica real no es de esa manera. En la práctica real sabemos que es muy complicado el hecho de establecer y realizar y encontrar una posición víctima-victimario, pero desde el punto de vista del rincón pericial lo que se pretende es que observemos y que tengamos presente la aplicación de los principios de la criminalística, que tengamos presente que debemos de relacionar los indicios que se encuentran, buscarle la relación entre estos mismos para poder obtener ese dato de la dinámica y la mecánica. En condición de las posiciones víctimas-victimarios, siempre nos va a dar datos muy importantes para llegar a la mecánica. Esos son elementos muy importantes. Por eso, desde el punto de vista de rincón pericial, aportamos esos planteamientos, aportamos estas condiciones que les permitan a ustedes también pues, desarrollarse una idea, desde luego, más amplia con lo que es el estudio que comentamos y se reitera que debe ser un estudio técnico-científico en materia del establecimiento de la posición víctima-victimario. ¿Esto quién lo realiza? Pues desde luego un perito, se entiende que es un experto, especialista en materia, sobre todo en mecánica en campo, un perito de campo, que puede establecer una mecánica de hechos y o en su caso una posición víctima-victimario, que son elementos muy importantes, muy relevantes en el ámbito de la investigación criminalística. Muchas veces nos explican, ¿no?, cómo estaba la persona, cuál era la posición de la persona al momento de haber sido dañado y demás. Otro ejemplo, podemos citar el caso de una persona del sexo femenino, el cual fue encontrada en una posición de cúbito ventral, en el plano de sustentación, es decir, el piso, el suelo, estaba en otros términos boca abajo, y con los miembros superiores semiflexionados con dirección hacia el área cefálica, es decir, craneal. Por otro lado, los miembros inferiores que se encontraban extendidos
en dirección contraria hacia la condición craneal, es decir, en dirección caudal. Vamos a poner ese planteamiento. La persona presenta 3 lesiones por objeto de acuerdo a las características, por objeto punzocortante, 2 en la región de la espalda, a la altura del omóplato derecho, y una a la altura del omóplato izquierdo. Observamos por las características y el ángulo de incidencia de estas lesiones que corresponden a una dinámica de una incidencia vertical, y que desde luego la posición de la víctima nos indica que ya se encontraba prácticamente en el piso, se encontraba ya en posición de esta forma al momento de haber recibido los daños, o al momento de que el victimario infirió las 3 lesiones en la parte posterior de la víctima. Claro, con todo ello es de una manera muy resumida que les comentamos, así muy clarita para que lo podamos comprender, pero desde luego sabemos, como comentamos hace un rato, que hay que relacionar, hay que encontrar todos los indicios directos que nos permitan relacionar y poder establecer cómo es que se dio esta condición para poder determinar posición víctima-victimario y desde luego una mecánica del hecho. Bien, amigos, bueno, consideremos, envíenos sus mensajes, envíenos sus comentarios, qué opinan al respecto, cuál sería una opinión de ustedes, una idea con relación a qué otro tipo de elementos, qué otro tipo de condiciones son importantes para establecer y determinar una posición víctima-victimario. Coméntenos, mándenos sus comentarios ahí al canal. También recuerden que está a la disposición el 55 61 50 87 75 para recibir sus mensajes, sus comentarios, y desde luego les agradeceríamos sus comentarios al canal del YouTube, al video, comentarios, ¿verdad? Agradeceríamos. Y también por otro lado agradecemos se suscriban, denle manita si les gustó este video, denle manita, denle campanita también cuando se suscriban para que les llegue las notificaciones cada vez que subimos un material y podamos aportar. Ayúdenos a incrementar nuestra comunidad de El Rincón Pericial. Les saluda con gusto de siempre su amigo el maestro Héctor Herrera. Gracias y buenas tardes.